Momento tan especial que me da, agradeciéndole a ustedes que tienen confianza a mí de tenerme aquí, pero en el nombre de Jesús, que el Señor me ponga lengua de discípulo y unos corazones enseñables. Pues les traigo un tema bastante interesante. Se llama Débora como un reloj profético. Y la vida de Débora, yo pienso que todas que conocemos Biblias, que hemos leído esta historia, nos parece de verdad muy buena, muy de mucho aprendizaje. La vida de Débora nos reta a varias formas. Nos recuerda que debemos estar disponibles para Dios y para los demás. Débora nos alienta a invertir nuestras fuerzas en la casa, en las cosas que podemos hacer, en lugar de preocuparnos en las cosas que no podemos hacer. Eso es bien interesante porque muchas veces nos preocupamos de algo que no está en nuestras manos, algo que solo Dios tiene el control. Nos afanamos, nos ponemos ansiosas y vamos como que nos falta un poco de dominio propio para esperar en el Señor. Así que vamos a empezar hablando de ella y espero que el Señor nos enseñe más de lo que Él quiere, de lo que yo pretendo, de lo que ustedes pretenden, más de eso, en el nombre de Jesús. Y como información voy a leer algunas partes. Y el versículo es Jueces 5. Así que si quieren mantener ahí, que ahí no nos vamos a mover mucho. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había caído, había caído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre de Israel. Qué interesante esto. Su nombre significa Débora como profeta, su nombre significa oveja y las ovejas producen miel. Entonces tenía revelación, revelación, pero no cualquier revelación, revelación de lo alto. Y aparte de eso tenía dulzura para consolar, como consuelan las madres, y para dar consejos a todos aquellos que lo necesitaban. Algunos eruditos dicen que Débora pertenecía a la tribu de Isaacar, o sea, una conocedora de tiempos. Qué importante es esto. Y no cualquier tiempo, tiempos proféticos que vienen de lo alto. Y voy a leerles un poco como información de quién es un profeta y cuáles son las señales y funciones. Señales de un profeta como doma, o sea, como ministerio. Jesús, digamos esto, tiene autoridad para perdonar. Mateo 9:5-8 dice esto, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Ahí está hablando cuando Jesús estuvo en la tierra. Eh, la unción se mueve en un lugar santo y un lugar santísimo. Las funciones de un profeta reciben revelación de misterios, así como los apóstoles en Efesios 3:5, Dios nos lo revela a las generaciones anteriores, pero ahora por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Nosotros somos sus santos. Qué hermoso eso. Predice acontecimientos futuros. Hechos 11:27-28. El profeta Agabo profetizaba por el Espíritu. Hambruna en todo el mundo. Eso lo encontramos en Romanos. También exhorta y consuela a las iglesias. Hechos 15:32. Y como Judá y Silas, ellos también eran profetas. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Dios les comunica lo que van a hacer antes de llevarlo a cabo.
Apocalipsis 17. El séptimo ángel tocó su trompeta. El misterio plan de Dios se cumplirá. Se cumplirá tal como él anunció a sus siervos los profetas. Qué hermoso, ¿verdad? Dios habla en boca de los profetas. Voy a seguir un poquito más abajo porque si no, no me da tiempo. Lo importante y una de las señales o un código de un profeta es que va hablando y profetizando. Esto quiere decir que mientras da el mensaje, está compartiendo esta profecía. Este es uno de los códigos. Mientras hablamos, o sea, cuando usted habla del Señor, cuando usted dice y consuela y pone al Señor en su lugar, es hermoso porque el Señor le da el versículo para que puedan hablar de eso, o sea, respaldándole el Señor bíblicamente. Y eso es bien importante cuando aconsejamos. Así que el código es mientras hablamos, estamos profetizando. Son una de las profecías. Hay profecías que son de inspiración en las escrituras. A eso se le llama profecía de inspiración cuando la palabra del Señor nos fluye, porque ahí sí que las profecías más certeras, más seguras, son las que vienen de la Biblia. Déjame ver. Ah, Pongamos como ejemplo a Samuel cuando llegó a ungir a David, ¿verdad? Él estaba ungiendo a todo el que le parecía, pero el Señor le decía, no, no es este, no es este. Hasta que dijeron pues que David estaba por allá escondidito con las ovejas, entonces hasta que lo mandaron a llamar, pudieron sentarse a la mesa. Ese sí era, ese chiquitito era el que el Señor había escogido. Entonces, se puede decir que Jesús tenía los cuatro niveles de profecía. Uno era espíritu de profecía, el don de profecía, ministerio profético y la profecía inspirada por Dios. Así que cuando Jesús estuvo en la tierra, era el único que tenía los cuatro niveles proféticos. Ahora vamos acá. La palabra me hace juzgar la profecía. Esto es bien importante. La palabra del Señor nos hace juzgar la profecía, lo profético. Cuando llega alguien y se acerca y nos dice, así dice el Señor, tiene que ir concatenado, alineado a la palabra del Señor. No hay vuelta atrás. Así que el Espíritu Santo es el que habla en lugar de nosotros. Si ustedes profetizan en la iglesia, ustedes se van a dar cuenta que siempre está alineada a la Biblia. Entonces quiere decir que es profético y viene de parte de Dios. Mientras no tengamos palabra del Señor en nuestra boca, no podemos profetizar porque el Señor siempre nos da de lo que comemos en la Biblia. Cuando hablamos de algo que el Señor nos pone en nuestro interior, el Espíritu Santo empieza, ahí sí que se cumple como ríos de agua viva, le empieza a decir el versículo tal, esto y lo otro, y ya uno con, con buena certeza dice, bueno, es de Dios y porque está hablando verdad, ya sea falta de cualquier cosa en la iglesia, para alguien en especial, pero siempre tiene que haber consuelo, que edifique, no solo que diga cosas que no nos gustaría oír. O sea, como está reprendiendo, pero también está consolando, está edificando. Eso es bien importante. Entonces dirá, ¿cómo crece un don? ¿Cómo hacemos crecer un don, hermana Flori? Yo les digo, cuando crece, el don es cuando crece el que porta el don.
porque traemos dones, el Señor nos ha dado dones y cuando tenemos un don y lo aplicamos, empiezan a brotar los otros. Eso es hermoso, empieza el Señor a darte un poco más, a darte un poco más. Pero ¿cómo es que vamos creciendo? Conforme vamos metiéndonos con el Señor, intimando, conociendo, leyendo, oyendo, alabando al Señor. De esa forma vamos creciendo. ¿Y cómo crece un ministerio? Cuando el portador crece. O sea que si el líder no aporta, siempre está como estancado, le falta crecer, le falta meterse más con el Señor para que veamos el crecimiento del líder, independientemente quién sea. Si es el líder de tal o cual ministerio dentro de la iglesia o sencillamente el pastor tiene que estar, pero al máximo de bien, para que pueda fluir. Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor sin que se le revele sus secretos a sus siervos los profetas. El Señor siempre va a estar hablando a través de los profetas. Recordemos en esa época donde estaba Débora, no había voz de Dios. El Señor no tenía profetas, estaban como secos, digamos, dormidos, veámoslos así, dormidos. Y el Señor no les hablaba. Y algunos querían sentir al Señor, pero el Señor no les hablaba. Ahí es cuando empieza solo con, con, con este personaje hermoso, Débora. Así que tenemos que estar, hermanas, tenemos que estar, Débora nos está enseñando que debemos de tener llenura de la palabra. Sé que vienen tiempos fuertes donde muchos van a ser apóstatas, donde están oyendo lo que el oído les está trayendo nada más. Y pensemos de que las mentiras y los burladores y etcétera, esas personas van a querernos engañar. Pero si no tenemos palabra, si no tenemos la palabra bien fundada en nuestro corazón, oído y ojo para ver, entonces puede ser que nos engañen. Y este es el tiempo en que el Señor está buscando a sus profetas. Este es el tiempo en que el Señor está buscando a los que le aman, a los que oran en espíritu y en verdad, a todos esos que dicen, hoy es tengo que hacer. Estaba oyendo a la hermana que se levanta de madrugada. Gloria a Dios. Gloria a Dios y déjeme decirles de que de poquito en poquito con ese esfuerzo se va haciendo esa motivación. Después te despierta el Espíritu Santo y dan ganas y no hay, tal vez estamos cansados, pero nos deslizamos de la cama y vamos a buscar intimidad con Él. De esa forma Él nos hablará. Él nos hablará. Dice jueces 6 jueces 4 6 al 9. Dice, nueva traducción viviente es la que más uso. Dice, un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí y de Zabulón. Y vamos empezando. Yo sé que la historia de Débora es hermosa, pero yo quiero enfocarme más en lo que es lo profético, lo que nos va a hacer revolvernos por dentro, eso que el Señor nos tiene guardadito. Así que la primera profecía, el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de la tribu de Neftalí y de Zabulón. Allí el Señor ordena. La Reina Valera del 60 dice, ¿no te han mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve? Es que el Señor a veces nos manda con autoridad y de nosotros depende si creemos o no o si estamos dispuestos
dispuestos a qué, a servirle al Señor, dispuestos a que cuando nos llamen, ir, o cuando nos hable, hablar. Eso es tan importante porque muchas veces dudamos un poquito. Dudamos porque pensamos por el temor tan grande que le tenemos al Señor que decimos, bueno, ¿será mi alma? ¿Será mis propios sentimientos que yo voy a hablar? Y déjeme decirle que si el Señor le pone un pensamiento en la cabeza, en su mente, usted lo va a hablar. Y cuando usted empieza a hablar, empieza el Señor a decirle a la persona, al hermano, qué es lo que quiere el Señor para usted o qué es lo que está haciendo que no le agrada al Señor. Eso es un poquito difícil, ¿verdad? Pero la cosa está en que no debemos de dudar. Si el Señor nos lo hace sentir, si el Señor nos hace sentir que nuestro medio ambiente hay algo que no sabemos ni qué, pero lo sentimos, créanme que sí está pasando algo. Así que no dudemos. Esa fue de las primeras, de las primeras. La otra es 4:7. Dice, yo haré que Císara, la profecía que la primera, todavía. Dice, yo haré que Císara, el comandante del ejército de Javín, vaya al río Cisón junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. ¿Qué más queremos, hermano? Y él todavía estaba como pensando, ¿será, no será? Porque uno duda a veces. Yo, honestamente, hermanas, al principio, déjenme contarles un poquito, al principio cuando el Señor me llamaba a profetizar en la iglesia, créanme que me fue tan difícil y tan doloroso porque el Señor me ponía en la mente y me subía a la mente y me ponía que hablar. Y yo decía, ay, que me da pena, y si eso no es, voy a cometer errores. Pero déjeme decirle, hermano, hermana, que cuando el Señor me dio eso a mí, fueron mis primeros pasos, ¿verdad? Y no lo dije, y yo me caí. Ay, hermana, me dolió tanto porque lo que el Señor me dijo clarito, clarito, se levantó otra profecía y lo dijo. Para mí fue fatal ese día. Lloré como no se imagina, a solas, por supuesto. Pero dije, no, 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 no. De aquí en adelante, lo que me diga el Señor, eso voy a hacer. Así que veamos, en el 4:8, recordemos que Barak significa relámpago, significa luz, significa energía y señal. En el 4:8 dice, Barak le dijo, yo iré solo si tú vienes conmigo. O sea que todavía él no se sentía capaz, pero si el Señor le estaba diciendo, te voy a dar la victoria. Y él estaba todavía pensando, ¿y si perdemos? Y en fin, todo lo que pueda imaginarse un guerrero al frente. Pero hasta que, hasta que Débora lo acompañó, me llama la atención que si Dios está garantizando la victoria, dudemos muchas veces y nos ha pasado, a mí me ha pasado, yo he oído testimonios que le han pasado. Así que cuando el Señor dice en su palabra que tiene bendiciones para nosotras, sí, solo sí, amén. Tiene que ser y tenemos que apegarnos a lo que dice el Señor en su palabra, porque esa es la profecía directamente para nosotros. No importa si fue en el pasado, si fue en el Antiguo Testamento, se hace patente en el Nuevo. Entonces el Señor nos habla y no digamos lo que viene en Apocalipsis. Así que el Señor nos vive hablando solo que depende de nosotros si escuchamos o no escuchamos o si lo dejamos para después, mientras que el después se queda y sigue siendo el después y el después. Si el Señor nos dice, avívense, despierten, es el momento, porque cómo está la situación en el mundo ahora, está poniéndose de mal en peor, pero nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Aferrémonos a todas las promesas que Dios tiene en la palabra. Por eso es importante leer
leer y no solo leer, no leer, no como una historia, no como algo para cumplir, no como decir, ay, he leído la Biblia, vamos a ver qué horas son si yo leo de tal hora a tal hora. No, un versículo, un párrafo resaltan palabras que le golpean a uno, que le confrontan, que posiblemente se ponga a llorar porque la palabra es viva, la palabra es espíritu y es verdad. Y esa es la mejor profecía. Así que ya no dudemos, hermanas, ya no dudemos. Dice, muy bien, dijo ella, iré contigo. Wow, ¿qué podemos pensar si Débora no decide ir? Solo imaginemos ahí. ¿Qué podría pasar si Débora dice, no, yo no quiero, mejor me quedo bajo la palmera, aconsejando, sirviendo como juez? Pero ella fue obediente. O sea que, este, Débora nos enseña que debemos ser obedientes, no importa qué. A veces pensamos que es imposible que nos vayan a abrir esa puerta. Y si no la abren, si somos obedientes y creemos y le ponemos mucha fe, no un poquito, le ponemos mucha fe, entonces, entonces sí logramos que el Señor nos abra esa puerta y le llamamos la atención y aquí estamos, Señor, y bendito sea su nombre cuando no la abra. Así que la segunda profecía que encontré, eh, dice, pero tú no sé, dice, pero tú no recibirás honra en esta misión porque la victoria del Señor sobre Cícera quedará en manos de una mujer. ¿Qué les parece? ¿Qué profecía? Esa me gustó mucho porque no sabemos a qué mujer era. Por supuesto que leemos, ya sabemos la historia, pero iba a trabajar él sin recibir honra, sin recibir la victoria, se la iba a dar a una mujer. Y aún así, Débora, vámonos, vámonos, porque el Señor tenía todo planificado. Yo sé que muchas veces nosotros planificamos cosas según nuestra carne, según nuestras emociones, y no sabemos que el Señor no es eso lo que le agrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? O no le creemos mucho, o nuestra fe está careciendo, o queremos hacer con nuestras propias fuerzas y sabemos que no podemos con nuestras propias fuerzas porque todo lo espiritual Él lo tiene bajo control para el bien de nosotros. Aún, hermanas, que fuera algo que nos duele, algo que nos tiene que procesar, el Señor lo convierte para bien, para los que le aman, para los hijos. Así que tercera profecía que yo encontré está en el 4:14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado, así será, en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. El Señor ya la tenía ganada. El Señor se lo había prometido antes. Le iba a entregar la victoria. Y Barak todavía pienso yo que estaba diciendo, bueno, por ahí vamos y vamos y obediente. Y Débora, no digamos, ¿verdad? Se convirtió en una guerrera. Se convirtió en una guerrera porque antes de ir a esa guerra con Barak, ella lo que hacía era juzgar, aconsejar, a consolar bajo una palmera. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Pero ¿saben qué es lo hermoso ahorita que me sube a mi pensamiento esto? El esposo. El esposo, cómo le daba, cómo la apoyaba. Es hermoso porque a él no lo llamaron, pero a su esposa sí. Lapidot se llamó Lapidot. Y eso le funcionó como una ayuda, como quien dice, dale, véala,
a consolar al pueblo. Por eso ella se levantó como madre, porque ella estaba celando como una madre cela a sus hijos, dolida porque les estaba pasando. Por eso dice el Señor, eh, sirvámosle a Él y a otros, a los semejantes. ¿Quiénes son los semejantes? La semejanza que tú tienes en el Señor la tiene la hermana, ella es tu semejante, no el vecino que es inconverso. También hay que mostrarle que somos cristianos, que nuestro caminar es para Cristo, que tenemos que cambiar y cuidarnos nuestra boca, nuestro vestimenta, nuestros ojos, nuestros oídos, en fin. ¿Por qué? Porque ellos nos leen a nosotros, se dicen cristianos, pero no lo son. Así que una palabra profética pudo despertar a Barak en aquel tiempo, en el tiempo donde estaban de verdad acomodados, donde no había voz de Dios. Así que, ¿cómo va a despertar? ¿Cómo nos va a despertar a nosotros en este tiempo? ¿Cómo el Señor nos está pidiendo, iglesia, levántense, iglesia, despierten? Mira que el tiempo es malo, yo no sé las profecías que uno oye y uno dice, wow, pero posiblemente se queda en el wow, me sorprendió la profecía, habló el Señor, pero se queda en el edificio, se queda en la iglesia, sale de la iglesia y se le olvida hasta de lo que predicaron. Y si la profecía nos toca o es tan directa que te habla con señales, y de lo que pensaste y de lo que soñaste o en fin, tan real que el Señor te habla. Y aún así te congoja, llegas a casa, puede ser que te quebrante, pero después de eso, después de eso, ¿por qué Dios tuvo que levantar a Débora? ¿Por qué? Pensemos un poquito. Muchas veces juzgamos o miramos o hemos oído más esos reels que pasan, que hablan de los pastores. No digamos eso, hermanos. No nos hagamos uno, cuidemos nuestros oídos. Dios sabe a quién pone. Y en este caso de Débora, Lapidot era su mano derecha, pero a ella era la que traía el don. Hermoso porque el Señor la usaba a ella. Así que muchos y muchos otros que no se levantan porque dicen, no es de Dios, el Señor lo está llamando con señales, con tratos y no se deciden. Entonces levanta una mujer a la esposa porque alguien tiene que cuidar a la familia, alguien tiene que ser sacerdote en la familia, alguien tiene que cubrir espiritualmente a la familia. Y también como mujeres tenemos que ir a la batalla como Débora, a pelear. Ella no fue guerrera como para mi familia, no. Ella fue por su pueblo, por todos los que amaba. Ella tenía el celo de madre y se levanta como guerrera. El Señor la levantó. Tuvo que hablar Débora para que Barak se levantara. Así que pensemos, hermano, pensemos, esa mujer como otras mujeres hoy día, se ciñe los lomos y dice, mentira del diablo, mi familia no es esto, porque no parí para el diablo, yo parí para el Señor y si me tomaste a mí, tomaste a mi familia. Mi familia tiene promesa de Dios. Yo la que se levantó, yo la que peleé, yo la que oré de madrugada, yo y mi familia serviremos a Jehová. Hasta hoy día, hasta hoy día se va viendo. No importa cuánto tiempo pase, no tenemos por qué pensar, ay, sí, pero ya tanto tiempo. Dios sabe a quién levanta en el tiempo de Dios. Recordemos que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Un día es como 1000 años, dice la palabra, y 1000 años como un día. Entonces, para nosotros, ¿se pueden imaginar?
Es demasiado lejos está, pero el Señor cumple su palabra. Una mujer de verdad, una mujer con los lomos bien ceñidos, se levanta por su pueblo, por la iglesia donde está el Señor, ahí la sembró, pues haga las cosas como para el Señor. Si está trabajando, haga las cosas como para el Señor. Quítese ese yugo que el enemigo quiere. ¿Qué quiere el enemigo? Ponerle un yugo pesado en su cerviz. Pero el Señor dice, déjame tu yugo y toma el mío. Y yo les voy a hacer las cosas más fáciles. Y créame que yo puse al Señor, aquí está mi yugo y yo voy a tomar el tuyo. Y las cosas empezaron no de la noche a la mañana, porque no es solo aquí está y dame el tuyo. No, uno tiene que esforzarse, tiene que levantarse, tener intimidad, leer, y cuando uno menos lo piensa, hasta el mero jefe le va diciendo, hazme favor. Antes le mandaba, pero ahora le dice, ¿me puede hacer el favor de hacer esto? Usted lo hace con excelencia. Aquí se dicen mis clientes, si es un negocio de oficina, dicen mis clientes que usted los atiende muy bien y hacen línea porque quieren saber cuándo está usted, pero ¿es para qué? Para que les atienda. ¿Pero por qué? Porque el Señor ya le dio la gracia. Usted ya le puso el yugo, ya se ciñó los lomos, ya guerrió. Porque una oración dobla rodillas, es una guerra, lo quiera o no, hermana. Es una guerra la que uno hace. Pero para la gloria de Dios, cuando no tengamos que darle quejas y quejas, esa no es oración. Quejas y quejas, no, 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 no. Cuando no tengamos que decirle, alabémosle, digámosle lo que es Él en nuestra vida, lo que es Él en nuestra tierra que nos sembró aquí en la tierra. ¿Dónde nos sembró? Ahí sirvámosle. Que los hermanos mismos digan, wow, así como Débora marcó la diferencia, aleluya. Ella se levantó y dijo, aquí estoy yo, Señor. Dime a dónde ir. Así quiere el Señor que actuemos en la iglesia como en un edificio a donde usted asiste, hacer las cosas para el Señor, tener ese celo, esa alegría de si hay que barrer, barrer, si hay que lavar los baños, pues adorando al Señor. Esto me pusiste, es para ti, mi Señor, no para el líder, no para el pastor, no para los hermanos, es para el Señor y Él le va cambiando su vida. Haga algo, mi hermana, que le llame la atención al Señor. Débora era fiel en lo que le puso primero. Yo estoy segura que primero la puso como madre, ven, te unjo, ay, te dolió, te pasó esto. Y la ungía, ¿verdad? Y la persona se iba contenta y había descargado. Luego se levantó como madre porque veía que muchos estaban enfermos, estaban mal, se sentían secos, se sentían que no podían ni, que algo les atormentaba. En fin, tantas cosas que pueden hacer. Y ella se fue levantando una con otra hasta que el Señor la trajo para ser una guerrera, para ser una guerrera espiritual, para pelear, porque es hermoso, hermanos, lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Es hermoso. En este tiempo decimos, ay, pero si no me sale bien, ay, pero sí, pero, unos solo peros. Y lo menos que hace es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe por qué, mi hermana hermosa? Porque usted está dentro de Cristo. Y si está dentro de Cristo, sí, solo sí va a poder. No pongamos a pensar si puedo o no puedo. No, 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 yo lo puedo. Sea lo que sea, póngale el nombre. Sea una persecución, sea que se levantaron lenguas contra usted, sea que a sus hijos, su familia les están haciendo bullying a los jovencitos, los están menospreciando. Levantémonos, llamémosle la atención al Señor. Él nos ha dado armas, así que usémoslas. Y una de esas es la adoración.
Así que levantémonos como Débora, llamémosle la atención, ciñamos nuestros lomos y le decimos, aquí estoy, Señor, para que soy buena para ti, para Para Él. allá, sí. Así que en el nombre de Cristo Jesús, hoy Débora viene a eso. Cuando las aldeas quedaron, en Jueces 5:7, cuando las aldeas quedaron abandonadas y en Israel había decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre de Israel. Me levanté como madre de las hermanas que están en la iglesia para cubrirlas, para consolarlas, para llevarles una palabra certera que está en la Biblia. Así que Débora se levantó para eso y para más. ¿Y qué tal como guerrera? Como estratega, porque ella también era estratega. Eso es bien, pero bien importante. Todos tenemos una promesa de Dios a la cual nos aferramos. Todas tenemos una meta por alcanzar. Todas tenemos un camino que nos lleva a conquistar. Pero antes el Señor nos da la victoria, también nos da la estrategia para vencer al enemigo. Que no nos quieran quitar la vida eterna. Peleemos por eso. Le pertenecemos al Señor. Que nadie nos la venga a arrebatar. Y vamos a ponerles unos ejemplos rapidito de estrategas. Está Josué y los muros de Jericó. Wow, ¿acaso el Señor no les dice calladitos, manténganse quietos, no hagan ruido? ¿Qué estrategia que no hay en el mundo? Esa solo viene de parte del Señor. ¿Y qué tal Gedeón? En la prueba que dos grupos, unos que tomen agua, que se inclinen y que tomen agua directamente de su boca. Y el otro grupo, 300 quiero con los que toman recogen agua con la mano y se la llevan a la boca, pero ¿saben qué estaba haciendo? Estaban viendo quién está al lado de él, tomaban agua, pero estaban bien atentos como centinelas. Y le dijo, de esos quiero 300 y son los que te van a sacar, son los que van a tener victoria. ¿Y qué me dicen de David, verdad? El famoso David y Goliat, qué estrategia en lo oculto. A él lo agarró solito, ahí adiestró sus manos para la batalla, ahí se enfrentó con espíritus inmundos, leones y osos. Ahí el Señor le dio todo lo que iba a usar para enfrentarse a Goliat. Pero ¿qué con Elías y la sequía? Wow, eso fue tremendo. Ustedes, yo sé que saben Biblia. ¿Qué tal de Sansón? El desobediente. Pero al final se doblegó y dijo, Señor, dame lo que tenías para mí, mató más hombres que todo su tiempo de vida. ¿Y qué tal las dos mujeres? Débora como una profetisa y Jael con un martillo y una estaca, matando al enemigo. Hoy el Señor te está diciendo, hermana, ¿cómo vas a matar a tu enemigo? Císara es aquel que te mete ideas. Císara es aquel que no te deja fluir. Císara es aquel que te adormece. Así que seamos como Jael y como Débora, decididas. Así que la victoria se la dieron a Jael, no a Débora. Fue a Jael que el Señor le dio la victoria, porque ella hizo, si ustedes ven todos los ingredientes que ella usó leche, que es la doctrina, santo Dios, usó el martillo, que es la palabra del Señor, usó la estaca, porque la estaca sirve para sacar la inmundicia, porque el Señor dice en su palabra, agarre tu estaca, no veas, o sea, mira bien tu tienda, que no esté la estaca, porque la estaca servía para sacar la inmundicia, abrir un agujero e ir a hacer sus necesidades fuera del campamento. Veamos, hermanas, qué tenemos dentro de nuestra casa, qué tenemos que sacar. La estaca sirve para matar al enemigo. ¿Qué se está
aprovechando de nuestros hijos, de nuestro esposo, hermana, no les queda otra más que oír al Señor, intimar con el Señor, leer la palabra y el Señor nos va habilitando cómo y nos da estrategias. Preguntémonos, ¿por qué la presencia de Dios no camina con nosotros si tenemos promesas? Son preguntas que nos hemos hecho, hermanas. ¿Por qué? Porque no las sentimos. Porque en el Antiguo Testamento sí, a Moisés seguía la nube. Ahora nosotros tenemos lo más hermoso, a Dios con nosotros, que es el Espíritu Santo. A Él es al que tenemos que oír. No tenemos que consultar, hermanas, el Google. ¿Qué soñé? ¿Qué significa soñar tal cosa? Vaya a la Biblia. Conforme la palabra del Señor, hermanas, saque, mate a Císara. Que Él es el que le está metiendo ideas. ¿Qué ves? ¿Qué oyes, hermana? Ese es el enemigo que el Señor quiere que saquemos. Císara es el enemigo, llámele como le llame. Si hay drogadicción, si hay alguna cosa que estamos haciendo que no nos agrada, que lo hacemos de escondidas, que usted ni se puede enterar que está haciendo, si está casada su esposo, que le oculta o no le oculta, bendito sea Dios, pero usted como centinela, como Débora, tiene que levantarse, ceñirse los lomos y decir, aquí estoy, Señor. Yo cubro a mi esposo, yo cerco a mis hijos, allí en la escuela donde andan, la salida, la entrada, todo, mi hermana, todo. Y va a ver que Dios es hermoso. Así que todavía tengo más porque ustedes saben que me pone ansiosa porque el Señor me da y me da, pero el tiempo corre y yo sé que tenemos un tiempo, pero ahora les quiero decir, hermanas, no nos quedemos sentadas. Hoy Débora nos viene a refrescar la mente, que estamos en tiempos finales, que el reloj está casi que terminando, que va a llegar la hora. Si oímos profecías, oigámosla, concatenemos con la Biblia lo que realmente nos dice el Señor. Si nos golpea, dile, Señor, eso me golpeó, ¿qué tengo que sacar de mí? Use el martillo, use la leche como doctrina y va a ver que todo en su vida va a ser hermoso, va a vivir con gozo. Si a veces el ambiente se torna un poco de discusiones ahí, entrégueselo al Señor. Vaya, corra al baño donde no la oigan, doble rodillas y dígale, Señor, muéstrame qué está pasando. No, 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 todavía, aunque usted no lo crea, muchos cristianos hablan como los de afuera, los que no conocen al Señor. Muchos cristianos llegan a la iglesia bien vestiditos, pero en la noche se van con los vestidos más cortos y los escotes grandes. Muchos cristianos y cristianas van a hacer cosas que no hacen que en la iglesia todo está bien, un buen sermón, me eché una buena danzadita porque estaba hermosa la alabanza, pero cuando no lo miran, el Señor sí nos ve. Así que como Débora, les quiero decir que levantémonos a pelear. Voy a concluir con esto que escribí. Y dice, Débora fue un líder consagrada que gobernó por inspiración divina al designar a una mujer como gobernante de Israel en la historia de los jueces. Dios quería que su pueblo estuviera expuesto a una influencia maternal y femenina con autoridad y con mostrarnos que nosotras, una nueva expresión de liderazgo, debemos, del liderazgo como en Israel, de este tiempo, un lugar en el cuerpo de Cristo y funciona como rey y sacerdote y nos hace merecedora de la autoridad
y el poder que el Señor, que Dios ya nos designó. Así que en el nombre de Cristo Jesús, hermanas, esto es importante para mí, yo sé que para usted también. Yo sé que el Señor hoy nos habló, no solo a mí, sino que a usted. Si ustedes ven que cuando leemos la Biblia, oímos una predicación, a veces nos meten la espada aquí adentro y eso nos duele. Entonces veamos qué quiere el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Espero que todos hayan preparado su tierra y escudriñado y sacar todos esos bichos que no deben de estar, porque la semilla de Dios es la que va a fructificar más adelante. Amén. Y con esto las dejo en el nombre de Cristo Jesús.